Yo me acuerdo, y sí, ya con esto termino, de repente empecé bueno, estaba dando mi clase y además me iba a la casa de mi hermana, ¿no? Porque ella es muy buena para tecnología, le decía yo, ¿sabes qué? Debes de ayudarme porque yo no sé nada de esto. Y de repente me dijo, mira, me voy a salir aquí de la oficina, pero bueno, en fin, digo, voy a estar aquí, por aquí, si pasa algo, ¿no? Sí, 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 bueno, no te vayas. Bueno, en fin. Total que empecé a sentir que como que nadie preguntaba, ¿no? Y no sabía yo pues, a dónde ver, ¿no? Si, qué pasaba. Y uno de los alumnos me pidió otra vez entrar, ¿no? Y entonces, bueno, eso sí sabía yo hacer. Entonces, total que le doy la entrada y me dice, prof, no sé qué hiciste, nos sacaste a todos. Y me dije, ¿desde a qué horas? Como hace 10 minutos. Bueno, a ti te va a tocar el cierre de la clase. Ay, les cuentas a los demás. Ay, no, ha sido una cosa de mucho cambio, ¿no? Sí. Pero bueno, estoy a sus órdenes y encantado. Bueno, voy a empezar, Iris, si tú me lo permites. Adelante, maestro. Primero, por supuesto, agradeciéndote, Abraham. Eh, Abraham Nosnik es no solamente pues un académico de primerísima, sino que además es un maestro, un profesor, lo cual no siempre coincide, es decir, que haya un académico que puede producir mucha obra intelectual, pero que al mismo tiempo sea un buen maestro es muy difícil, la verdad, ¿no? Y por eso yo te he admirado siempre, porque creo que estas dos cualidades tienen que corresponderse. Yo siempre digo que para ser un buen académico se tiene que ser un buen maestro, un buen maestro, y es un maestro que sabe a sus alumnos, que los escucha, que los empuja, y que además les da, porque eso también es muy importante, ¿no? A veces nos perdimos en un constructivismo mal entendido, en el cual pues se pensaba solamente de empujar a los alumnos, no, hay que darles. Entonces, Ah, te agradezco tu tiempo, tu disposición pues ahí dice esta iniciativa que tiene el día de hoy, ¿no? Eh, También, bueno, pues ayer estaba checando, primero que aparece cuando pones Abraham Nosnik, es como casi todos los investigadores, aparece el Google académico. Y entonces veía la cantidad de citas que tienes, ya las quisiera cualquier sistema nacional de investigación de este país, me atrevo a decirlo, ¿eh? O sea, es muy impresionante la cantidad de referencias que tienes y también pues por eso me siento muy orgulloso y un poco, digamos, como ante el vértigo de tenerte aquí, pero sé que eres una gran persona, conmigo siempre ha sido gracias. muy cordial y muy bueno, y eso me da mucho gusto. Nosotros nos gustaría que empezar por el proceso formativo tuyo, o sea, digamos, los orígenes de todo tipo, los orígenes culturales, los orígenes, como tú decías ahorita, fuera digamos, off the record, Cámara. eh, eh, este, los orígenes también de todo tipo, tu formación, tu primera formación, sobre todo tus influencias intelectuales, que eso me parece muy importante. Tú tienes la palabra y tú dinos y nosotros vamos a ir metiendo en Perfecto. cosas que vayas diciendo. Muy bien. Si me extiendo demasiado, ahí me cortan. Yo originalmente quería ser periodista y quería ser periodista. Yo nunca he tenido una claridad de vocación. No, no soy de las gente, me impresiona cuando hay gente que dice, no, pues yo desde chiquito ya sabía que iba a ser, no sé, cierto tipo de profesional. Yo nunca sentí eso. Desde, desde muy chico sí sentí mucha
preocupación, sobre todo moral. Y, pero nunca tuve, sobre todo en un ambiente, yo no vengo de un ambiente, de una familia académica. Eh, mi- mis abuelos, ambos fueron, primero fueron comerciantes, después mi abuelo paterno fue industrial y mi padre para nada fue intelectual. Mi mamá sí, mi mamá antes de casarse ya iba a, bueno, ya estaba en la universidad. Ella es de Monterrey. Mi padre nació en Oaxaca, pero se crió en la Ciudad de México. Y ella sí, yo siento que sin, sin dirigirlo mucho, como que me pasó yo digo que me pasó sus contenidos, ¿no? Sus preocupaciones. y mi mamá es una gente, hoy tiene 90 años, se la pasa leyendo. Ella tiene ahora un problema de movilidad, pero todo el día está leyendo, es una lectora voraz. Y desde chico como que yo tenía esa ilusión, quizá más por cuestiones de ego, ¿no? Que inquietud intelectual. Mi despertar moral fue, Abraham, perdón, sí, ella te ponía a leer, te obligaba a leer, no, tú, no, para ¿no? nada. Por eso digo, ni me dirigía, pero yo tenía digo yo creo, lo viví más como ego, como reconocimiento. Mi madre tenía un muro al lado de su cabecera y había muchos libros ahí, se la pasaba leyendo. Y, y cuando ya en preparatoria empecé a despertar intelectualmente, eh, ella, bueno, estuvo muy cercana. Yo tengo un hermano mayor y una hermana menor. Soy el mediano. Y ya cuando, en fin, cuando nos encausó, digamos, en términos de la escuela, y digo ella, digo, aunque mi papá también siempre estuvo eh, muy pendiente, ¿no? Pero ya cuando éramos adultos, mi mamá, mi padre, que paz descanse, era muy simpático y era, en fin, su vocación no era la academia. Y entonces, pues iba a echar relajo ahí en la escuela. Y un día nos dijo mi mamá, nunca les conté lo que hizo su papá en la escuela. No quería yo que ustedes estuvieran incluidos. Pero mi papá siempre respetó mucho la parte intelectual y sobre todo la parte educativa, que creo que viene de mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, todo siempre fue, que yo recuerde, siempre fue parte del patronato de la escuela donde todos sus nietos y sus hijos, primero sus hijos y después sus nietos, cursaron desde el kinder hasta la preparatoria y mi abuelo siempre estuvo ahí en el patronato y todos los lunes en la mañana estaba ahí para la ceremonia de las, digo Qué las maravilla. banderas porque yo estudié en el Colegio Cervantes de México y se honraba la bandera mexicana, por supuesto, y la Israel. Y uno de mis primeras reflexiones filosóficas fue, ¿cómo que el abuelo está aquí en la ceremonia a las 8 de la mañana? Pues, pues ella es grande, ¿no? Pudiendo no venir a la escuela. ¿Por qué viene, no? Supongo que ahí empezó mi reflexionar filosófico, pero sí, mi abuelo fue, creo yo, mi abuelo Nosle, un ejemplo sin nunca decir nada. Era una gente muy, no comunicaba mucho sus emociones, ni era de discurso, pero con su ejemplo, siempre estaba ahí para la cuestión del. Entonces, sí tengo parientes que fueron docentes, pero nadie se dedicó, excepto una prima que se dedicó también de manera importante a la docencia y también a la formación de gente y incluso ahora escribe libros para niños. Yo creo que a excepción de esta prima, no encuentro de dónde vino esta situación pues, académica, ¿no? Digo un poco en broma que mi padre fue muy simpático,
Y, y yo creo que los tres, mis hermanos y yo, heredamos ¿sí? ese sentido del humor, ¿no? No conozco a tus hermanos, pero tú eres Sí, simpático. sí, así un sentido del humor así medio negro, ¿no? Pero la cultura de los Nosnik es hacerse muchas bromas. Y bueno, pues digo, no sobrevivías la sesión familiar si no te sabías defender, ¿no? Y eso siempre me atrajo, ¿no? Y bueno, estando en México, ¿no? La facilidad y la rapidez mental, ¿no? Que tiene que Claro. ver con el sentido del humor. El humor siempre es rapidez mental, ¿no? O sea, Sí, sí. Tiene que ver muchísimo con el timing y sobre todo compartir este sentido del humor, ¿no? Porque yo lo he intentado bueno, desde siempre en las clases y hay veces que sí, uno desafortunadamente lastima, ¿no? A alguien sí, me es el pasó, riesgo. sí, me pasó el semestre pasado que ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Lastimé a alguien, aunque afortunadamente se acercó un profe, y bueno, ni hablar, ¿no? Pero yo siento que de mi papá heredé esa situación del sentido del humor. Digamos como los americanos dicen habilidades sociales, ¿no? Y de mi mamá sobre todo esta casi obsesión, ¿no? Por las ideas, por la cultura, la fascinación por las diferencias culturales. Y bueno, total que Tú estudias originalmente administración, no, yo, bueno, cuando tuve que escogí el área 3 que era económico, comercial, contable, administrativas. y sí, pero también uno podía cursar el área 3 y entrar a comunicación. Mm, Pepe Gordon, que es un comunicador muy conocido ¿cómo no? por cultura, Divulgador de la ciencia. exactamente, él iba una generación arriba de mí y me acerqué mucho a él y le dije, oye, Pepe, pues, ¿qué es esto de la comunicación? Y me acuerdo que me decía, mira, es muy complicado, pero está todo, métete, métete. Y gracias a Dios mis papás fueron como muy, eh, confiaban mucho en mí. Y, bueno, en los tres, ¿no? Pero yo no tuve, digo, a diferencia de mis hermanos, mi hermano mayor es contador, luego financiero y luego le gustó mucho el marketing. Y luego mi hermana es diseñadora industrial, no le gustó mucho ejercer como industrial y se fue a gráfico. Y los dos se fueron mucho a áreas afines de comunicación, o les gusta Ya. mucho lo práctico. Y bueno, el único que salió ahí medio pastoso fui yo. Y a mí me gustó trabajar la idea de comunicación, pero siempre he tenido la obsesión de dónde vienen las cosas, tratar de entender cómo fue el proceso de lo que se nos aparece, ¿no? Claro. Sea lo que sea, personalidades, situaciones, historia de las ideas. Está fascinado. Realmente sí tengo una fascinación por la historia. Y sobre todo por las historias bien contadas, que tiene Claro. que ver ahora con esta cosa tan importante, las narrativas, ¿no? Pero en esa época la verdad es que eran más bien como intuiciones. Y tenía yo en segundo y tercero de prepa, tuve un maestro de inglés extraordinario que me daba clases particulares de inglés, no en el colegio. Y un día me dijo, mira, tú te quejas mucho de, de que es muy aburrida la escuela y de que la gente no es participativa, y te quejas y no haces nada, ¿no? Haz algo, haz algo, haz una diferencia. Y yo le decía, teacher, pero pues, ¿qué hago? ¿No? Y él, que debe ser una gente extraordinaria, tenía unas intuiciones muy finas. Y me decía, por lo que yo escucho de tus intereses, ¿por qué no organizas con tus amigos un periódico? Un periódico Mm, escolar. Organiza un periódico escolar. Y efectivamente, con una compañera y otros amigos, fundamos se llamaba Smog, el periódico.
Y apenas empezaba esta cuestión de la conciencia ecológica y bueno, lo combinábamos mucho con la situación esta de, pues de dar, de testimoniar, ¿no? Sobre todo, yo siento más inconformidad, digo, pues éramos chavos, y era como comunicar esa inconformidad. Y uno de los coordinadores en el colegio nos dijo, ¿quieren organizar el periódico? Yo les doy una oficina y eh, una máquina, y bueno, todavía eran los stencils. Claro, Doy acceso permanente a los stencils y a la impresión. Lo único que les pido es que sean constantes. O sea, no abran el periódico para ser irregulares, ¿no? O sea, constantemente, constante. Y sí, se hizo una disciplina. La verdad, y yo pues, estaba fascinado. No entendía yo mi fascinación con las cosas del periódico, ¿no? Pero sabía que había algo ahí que me llamaba mucho la atención. Total, que para no extenderme demasiado en el punto, hubo un asalto a la cafetería. Asaltaron a la señora que estaba ahí en la cafetería. Y nosotros no teníamos fotógrafo, por supuesto que no. Entonces mandamos a alguien que eventualmente estudió arquitectura y le dijimos, no, pues tienes que levantar ahí como la situación y, y ve, entrevista a la señora y a ver qué puedes graficar. Bueno, fue un hitazo aquello, ¿no? claro. Digo, la autoridad, sobre todo el director, estaba escandalizado, pero todos estaban encantados por la crónica del asalto y porque como no teníamos fotografías, este ¿Qué compañero, dibujó? o sea, así como monero, ¿no? Lo puso. Y yo tuve como dos reacciones, ¿no? Una, eh, esta cosa de, ¿qué pasó? ¿No? Claro, Eh, y bueno, ya después supe que esos eran los efectos de la comunicación, ¿no? Pero por otro lado me dio mucho miedo. Y, y fui con mi hermano y le dije, oye, eh, tengo mucho miedo, ¿no? Porque además se mezcló con un incidente. eh, bueno, teníamos una columna que se llamaba Voy Creer que, y ahí poníamos a todos los personajes del colegio y hacíamos así como, no burla, pero sí, como que exagerábamos así como su personalidad o su manera de ser. Y bueno, gustaba mucho esa columna. Y una de las personas que, digamos, de las que hablamos era el vigilante de la puerta. Y un día se me acercó y me dijo, oye, a mí me molestó muchísimo. claro. Y, y me asusté. Y luego con esto del restaurante, ¿no? De la cafetería. Y le decía yo a mi hermano, ¿no? Porque siempre como creí mucho en sus intuiciones, ¿no? Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Porque pues, sí hubo una reacción así muy, muy a todo dar, pero pues, ¿qué hacemos con esto, no? O sea, y me dijo, respeta a la gente, ¿no? No exageres, pero sobre todo respeta a la gente, a las situaciones, no exageres, ¿no? Entonces, no, ok, está bien. Bueno, pues eso fue lo más cercano que tenía yo a mi claridad de propósito, ¿no? En vocacional. Hubo otro elemento también, como mi hermano era contador, en ese entonces, Isaac Chertorinsky, que fue presidente de Bacardi y también líder, ¿no? De los empresarios aquí en México, y él siempre fue un excelente comunicador. Contrató a mi hermano para la agencia, esa agencia se llamaba Blanco y Negro, Mm. antes de que él trabajara en Bacardi, y siempre le llamó la atención la situación de comunicación, aunque él es administrador. Y mi Chorinsky era el hermano, papá del actual que anda ahí en la no, política. sí, de Salo Ah, Chertorinsky, que es sí, sí, sí. diputado. Y bueno, entonces Isaac Chertorinsky contrató a mi hermano para llevar la contabilidad de la agencia, y mi hermano, que siempre también ha sido muy, muy creativo, que creo que esa beta nos viene de mi papá.
me dijo, oye, si vas a estudiar comunicación, es padrísimo porque en la agencia y los creativos eran de la Ibero, eran alumnos de la Ibero. Sí. Y había, Históricamente, o sea, sí, el egresado del Ibero es como buen creativo. sí, A lo mejor habría que indagar por qué, pero bueno, tú síguele, mi querido Aaron. total que uno de los creativos era Jaime Katseu, que además escribía cuentos fantásticos. Y la agencia, una de las cuentas era la industria que tenía mi familia, la fábrica, era de ropa. Y una de las cuentas era precisamente la de, en fin, las marcas que tenían mi abuelo, mi papá y Jaime, que bueno, fue siempre muy, muy creativo, publicó en la revista de la Ibero un cuento que se llamaba Los Orinadores, ¿no? Y la función de estas gentes era que a medianoche iban a orinar a, en fin, a diferentes partes de la ciudad, pero lo hizo de una manera tan poco vulgar, ¿no? Y tan creativa que yo dije, yo no sé qué quiero hacer, pero yo quiero escribir como este cuate, ¿no? Y bueno, llegué así como muy, pues quizá con intuiciones, pero sin una vocación muy clara. Y mi papá me dijo, mira, yo no estudié una carrera, yo llegué hasta la prepa, he trabajado con mi papá toda la vida, me decía mi papá, con tu abuelo. Así es que por cualquier circunstancia que no encuentres chamba, pues siempre en la fábrica vas a... Y él fue el que me dijo, tú eres bueno para las cosas de la gente, te metemos en recursos humanos, no te Ya, preocupes. Y eso me dio una seguridad impresionante. claro. No tenía yo muy claro qué quería hacer, pero era un colchón psicológico impresionante. Total que entré a la Ibero y en una ocasión una compañera me dijo, mira, va a venir un maestro, que parece ser que lo contrataron ya de la Ibero, eh, y va a dar unos cursos de investigación. Yo la verdad no me quiero inscribir sola. ¿Te podrías inscribir conmigo por lo menos a una materia, a ver pues, de qué es la materia? Se llamaba difusión de innovación. Y el maestro era Joseph Rota. Y que fue incluso en Anáhuac también, después de la Ibero se fue a la Anáhuac y él fundó el Centro de Investigación y Comunicación de Anáhuac. Y bueno, total que dije, bueno, pues sí, no, no, tomo esa materia. Y esa materia la daban Jesús María Cortina, que fue el director de comunicación, y gracias a él se hicieron los laboratorios, sobre todo de televisión. A él le gustaba mucho, era productor de televisión. Y luego se trajo la cuestión de investigación de comunicación y luego trajo el tema de organización, ¿no? Fue una Mm, gente muy innovadora, muy visionaria, Jesús María Cortina. Y uno de sus pupilos era Joseph Roca. Tomé ese curso y bueno, lo primero que hice fue comprarme los libros, que por supuesto no entendía yo nada, y abrí uno de los libros y había una matriz de correlaciones. mm, Y antes de empezar la clase, abrí el libro y le digo a Cortina, maestro Cortina, ¿qué es esto? Y le enseño la matriz de correlaciones. Y él, así como buen vasco, ¿no? Bastante impaciente y muy directo. Dice, ¿cómo que qué es eso? ¿No ha llevado usted los cursos de investigación? No. Pues, ¿cómo es que usted está aquí? En fin, una regañiza, porque no hay prerequisito. ¿Cómo que no? Bueno, toma ahí el plan de estudio. No había prerequisito. Pues es una matriz de correlaciones y más vale usted que se ponga a estudiar. Bueno, quedé fascinado y le decía yo inclusive, oiga, ¿y por qué hay todo uno?
así como unos, ¿no? Me dice, bueno, pues ya vas a entender, ¿no? Y yo dije, si entiendo esto, así me pasó lo mismo que con Katseu, ¿no? Y su cuento. Si yo llegara a escribir así, ¿no? Y entonces, si yo en llegar a entender esta matriz, yo creo que sería algo fuerte, ¿no? Alguna herramienta importante. Bueno, total que quedé encantado con la clase y dije, bueno, siempre puedo regresar a la especialidad de periodismo. Primero curso investigación, que era especialidad, y después me voy a periodismo. Entonces ahí fue la cuestión de investigación. Y después de que Rota se fue de la Ibero a la Nahua, llegó Rubén Jara. Y sí, él fue mi mentor en investigación. Y ahí él, muy digamos a la escuela norteamericana, decía, yo voy a escoger a algunos de ustedes para que trabajen conmigo. Primero van a empezar como asistentes de docencia y después como asistentes de investigación. Y tuve la suerte de que me escogiera a mí y nos echaba ruedo, así, ¿no? A ver, la próxima clase las das tú. No, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. Y yo decía, bueno, nunca tuve hasta muy recientemente que, en fin, por cuestiones de estrés, empecé con los ataques de pánico, ¿no? Pero que además me lo controlaban muy rápido. Pero nunca tuve esa situación de pánico escénico, nunca. Y yo decía, pues, ¿y esto a qué se parece para entenderlo, ¿no? Y en la escuela siempre me pedían que imitara yo a los maestros, Que los imitaras. que los imitara. Sí. Pues yo decía, pues dar clases se parece mucho a imitar a los maestros, ¿no? Y sí, él fue gracias a él. Primero éramos asistente de él en alguna clase avanzada, ¿no? Y luego dos de las gentes que nos estaban capacitando nos daba un curso introductorio para que los dos viéramos el curso y si nos iba bien, ya nos ponía de titular en un curso introductorio. No, Y no puedo evitar que preguntarte algo que te vamos a preguntar más adelante, pero con lo que estás diciendo es muy importante, porque ¿sabes qué siento? Que había una estructura académica mucho mejor que ahora en la universidad, y es algo que le interesa mucho a Iris en su tesis, que es la cuestión de cómo fue cambiando la universidad. Eh, yo veo tu estructura mental y veo la estructura mental, por ejemplo, de otro amigo común, que en paz descanse, de Gómez Palacio, y siempre la estructura mental fue muy sólida, no sé si me explique, y no pasa lo mismo actualmente. Es decir, esta comunicación al interior de las universidades también se ha ido como modificando. No sé si nos puedas avanzar un poco de esto y luego regresamos al camino de, de, correcto. de, de- Sí, yo creo que eso se me reforzó. Voy un poquito al doctorado y Sí, regreso. sí, sí, Mm, Se me reforzó. Yo tuve el privilegio de tomar clase con un filósofo que acaba de fallecer, que se llamó Ian Hacking. Hace unos días, de hecho, falleció. Y este hombre fue canadiense y en la clase de filosofía de la ciencia, introducción a la filosofía de la ciencia, nos decía, el meollo del asunto es que aprendan a argumentar. Eso es. Y claro, argumentar implica estructuras, ¿no? Pero claro, sí, yo creo que algo que cuando uno vive estructuras en su medio ambiente, bueno, y esto ha sido comprobado, ¿no? Tanto con discusión teórica como con cuestiones empíricas, las estructuras mentales vienen de introyectar la estructura de la sociedad, ¿no? claro. Y efectivamente, ¿no? Por ejemplo, Cortina insistía mucho en dos cosas. Una, en la apertura intelectual y otra, en la claridad de pensamiento, Ok. ¿no? Y decía, si todavía no se lo compran, cómprense un diccionario porque al tercer error yo tiro a la basura su trabajo, ¿no? Y decía cuando éramos chavititos, ¿no? Y por supuesto, digo, acababa su clase y todo el mundo a correr a comprar un diccionario, ¿no? Pero sí siento que las estructuras son muy importantes.
eh, por un lado. Y por el otro lado, que creo que es la aportación de ahora, que sí siento que a nosotros nos tocó más, es sobre todo, y que no se sabía tanto, ¿no? Del pensamiento completo. Es decir, existen las estructuras, pero también existe la contradicción, ¿no? Pero no puedes manejar la contradicción si no tienes una formación Claro, sólida en algo, ¿no? En cualquier cosa, en algo, y la insistencia de pensamiento claro, ¿no? Eso también se me reforzó mucho con la obra de Popper, ¿no? Popper siempre insistió, digo, en su obra, ¿no? O en las anécdotas que uno oye, ¿no? De sus seminarios, que siempre la falta de estructura es un pensamiento poco claro, y el pensamiento poco claro, si te quedas ahí, es, lo que comunicas es arrogancia, ¿no? claro. Y eso me impactó muchísimo, ¿no? Eh, y hay una anécdota inclusive de un filósofo, digamos, norteamericano que bueno, él fue premiado en la licenciatura, venía de Harvard y se fue a Inglaterra exclusivamente a estudiar con Popper. Y le dijeron, ¿sabe qué? Tienen muchos tutoriados, ¿no? El Popper, sí, claro. Y no, no lo va a poder atender. Ah, pues, perfecto, yo me regreso a Estados Unidos porque pues allá tengo mis opciones. Pues yo venía, quiero estudiar con Popper. Y, y le dijo, no, no, pero sí, va en serio, ¿no? Y entonces le concedieron que Popper lo fuera, digamos, su asistente, ¿no? Bueno, primero su tutor y después su asistente. Y cuenta, él falleció joven, pero cuenta que a la primera entrevista, Popper era muy directo, una gente muy directa, para algunos incluso agresivo, ¿no? Incluso hasta un poquito grosero. Y entonces cuenta este hombre que entra a la oficina de Popper y él había entregado un ensayo que había sido premiado en Estados Unidos. Y él había mandado eso como prueba, ¿no? De su habilidad intelectual. Se lo requería la London School of Economics. Y entra a la oficina y le dice, bueno, usted es fulano de tal, sí, siéntese. Y dice en su texto, ¿no? Ah, fulano de tal, sí, señor, sí, señor, dígame, ¿es usted una roca? ¿Cómo? Así como lo... Oiga, pero es que ese texto fue premiado en Estados Unidos y que a mí me parece que lo que usted escribe muy bien, ¿sí? Refleja una actitud de arrogancia. ¿Pero por qué, Ricardo? Porque usted lo que busca es impresionar al lector y no busca la verdad, además de escribir. Oh, digo, yo cuando leí eso, y además hacking era durísimo, ¿no? Yo, las primeras tareas que saqué con hacking era cero, ¿no? Así, cero, ¿no? Y yo Te decía, ponía el cero. cero, me ponía a hacer, yo digo, me sentí tan mal que yo digo, no me atrevo a poner cero, ¿no? Y hasta, digo, hasta comenté, ¿no? ¿Por qué me puso cero? La fecha se me dio bien, ¿no? Y mi apellido sí estaba bien deletreado, ¿no? Pero ni siquiera. Y luego era muy, muy duro, ¿no? Pero igual que Jara, te aventaba, ¿no? A enfrente y a ver cómo sobrevives argumentando, ¿no? Y eso siento que me ayudó mucho a estructurar, ¿no? A estructurar y, y, y estuve muy rodeado de gente que decía, el que no sabe plantear claramente no sabe pensar. Y eso me impactaba muchísimo, ¿no? Si no sabes comunicar claramente, sobre todo por escrito, no estás pensando correctamente. Y yo creo que esa formación
a veces sinceramente dura, ¿no? Eh, Creo que tenía que ver con esta situación de estructuras, ¿no? Es, por lo menos, eso es lo que puedo testimoniar. Y ya, bueno, finalmente me quedé 2 años ahí en la universidad y Everett Rogers, que fue incluso maestro de muchos de nosotros, ¿no? Él estaba fascinado con los mexicanos, le fascinaba la cultura mexicana. Entonces, facilitó. Rogers trabajaba en Stanford. Él trabajaba en Stanford, había sido tutor de tanto de Rota como de Jara en Michigan, y entonces habló con Rubén y se enteró que yo estaba, digamos, solicitando, ¿no? Para Stanford. Yo quería hacer mi doctorado en psicología social, Ya. y, pero no tenía yo como mucho antecedente, no me supieron cómo orientar para solicitar allá, y bueno, finalmente se dio en comunicación. Yo la verdad digo, pues ignorando, ¿no? De ese tipo de cosas, no sabía que Stanford era Stanford, ¿no? Y un día vino a México Rogers y le dijo a Cara que Abraham cambie su solicitud. Yo estaba solicitando la maestría. Dijo, no, que lo cambie al doctorado porque como 2 años que se quedó aquí, eh, va a estar muy aburrido con la maestría. Y bueno, otra vez, ¿no? Esta situación de que pues, te avientan al ruedo. Entonces yo le dije a Karen, no, ni loco, ¿no? Yo me voy primero por la maestría. Y entonces habló conmigo, Rogers. Yo respeto lo que tú quieres, pero nos vas a odiar por no llegar directo al doctorado, porque además la formación que les dio Jara en, en, en la Ibero, y es cierto, ¿no? Yo llegué al doctorado directo y me exentaron de el primer curso de probabilidad y estadística, y me exentaron de mi primer proyecto de investigación. Para presentar la tesis allá hay que hacer 2 investigaciones previas. Me exentaron de la primera. Ese era el nivel que nos dio Jara en la Pero Ibero. entonces en la Ibero sí había una preocupación por la investigación en comunicación. Yo creo No, que no no digo que no sigue. la, no Sí. la hay ahora, sí la hay, pero lo que quiero decir es, desde la licenciatura hay una preocupación honda por lo que nos cuentas. O sea, cuando Y llegas allá sí, y había te la dicen, pugna, sí, había la pugna entre estructuralismo, marxismo y funcionalismo. Mucho claro, era la lucha ideológica ahí. Y cuando, bueno, primero fue Jesús María Cortina, el director, después fue este, Pepe Cárdenas y finalmente fue Paco Prieto. Y bueno, había mucho esta pugna ideológica, pero cada quien tenía su espacio, ¿no? Y eh, cuando Paco Prieto llegó a la licenciatura como director, pues ya ahí no había tanto interés. Jara ya se había ido de la Ibero y no había ya tanta, casi obsesión, ¿no? Por la investigación empírica en una especialidad, ¿no? Digo, cada quien trae sus obsesiones. Paco Prieto hablaba mucho de la relación comunicación-cultura y, eh, en fin, yo no participaba mucho de la discusión ideológica, pero sí tenía un efecto de mucha preocupación en mí, ¿no? Sobre todo por esta situación de la moralidad, ¿no? Y eh, un maestro, eh, Toño Paoli, que escribió el clásico precisamente, ¿no? De estructuralismo, marxismo, funcionalismo, tiene su libro clásico. Me fui a despedir de él, fue mi maestro y bueno, siempre lo he querido muchísimo. Y, y le dije, Toño, pues me voy a Stanford, pues te vengo a agradecer, ¿no? Que existe por mí. Ahora sí que vengo por tu bendición. Y, y me dice,
No, no, pues yo estoy muy contento que vayas para allá. Nada más te quiero hacer una pregunta. Sí, es que tú quieras. Mm, ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué vas a hacer con tu doctorado, con el doctorado que obtengas? ¿Vas a hacer lana? Porque se hace mucha lana, ¿no? En investigación. Eh, ¿O vas a preocuparte por mejorar a la sociedad? ¿Qué vas a hacer? No, bueno, pues digo, salí de ahí pues arrastrando, Claro. ¿no? Y entonces dije, bueno, Con el peso de una duda existencial, ¿no? no, 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 no fue así como si tuviera una cortada y le echó limón con chamoy, ¿no? Y además él sabía por la clase, ¿no? Que yo tenía estas inquietudes. Jara decía, tú no tienes intereses intelectuales, tú tienes obsesiones existenciales. Y bueno, removió ahí mucho y eso me ayudó mucho, la verdad, ¿no? Porque llegué a Estados Unidos con una angustia horrible sobre la cuestión ideológica, sobre cómo podía yo manejar en investigación la cuestión ideológica. Y, y entonces, bueno, entré al doctorado y el primer año es 3 cursos de teoría de la comunicación, 3 cursos miento, 2 cursos de teoría de la comunicación, la micro y la macro, y luego 3 cursos de investigación. Investigación, digamos, más macro, social, investigación, si no tanto la cuestión experimental, que no vimos mucho diseño experimental, sí vimos mucho, digamos, modelos mucho más sofisticados, ¿no? De planteamiento de investigaciones y ya al final era una situación más de cuestiones prácticas, ¿no? Que con interacción apenas estaba generándose incluso el SPSS para la, la, la computadora, entonces también desarrollar habilidades, ¿no? Computacionales y de manejo de paquetes estadísticos y, bueno, lanzarnos al ruedo a investigar. Yo tenía la ventaja de que esa parte práctica de investigación la había tenido 2 años en la Ibero, entonces sí, no me sentía tan intimidado, me intimidaba más la infraestructura que tenían para computación y paquetes estadísticos y desarrollar la parte, digamos, más de manejo, digo, todavía ni siquiera era en línea, pero era cuestiones de mucha sofisticación para mí, ¿no? Computacional como una herramienta de investigación. Perdón, nada más te interrumpo tantito.